tenemos nuestro primer invitado, el economista Víctor Álvarez, @VíctorÁlvarez, para los que quieran tener ya su Twitter. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Pedro. Gracias a ti por la invitación. Bueno, siempre te estoy siguiendo en Twitter, tú lo sabes, nos comunicamos a través también de Direct Message en muchos temas que están pasando en el país. Tú escribiste hace poco una agenda económica para un gobierno de diálogo y consenso, y como estamos en época de diálogo, y hay un malestar en la población, se siente a través de los Twitter, hay poca comunicación. Hoy tuvimos un programa buenísimo que tuvo Vladimir a la una con Chugo Torrealba, que no lo tuvimos la semana pasada, pero me pareció más prudente que fuera hoy, que nos dio algunas explicaciones de lo que sucedió de ese diálogo. Yo quería preguntarte de primera mano qué te parecieron esos resultados, cómo se manejan, y sobre todo en el área económica, porque no se habló mucho, pero sé que llegaron a algunos acuerdos, por favor. Sí, bueno, creo que el país lo que está esperando precisamente es que los principales actores políticos se pongan de acuerdo, ¿no? Sí. A lo largo del año esa ha sido la expectativa. O sea, en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre el país habló duro y envió un mensaje claro a su dirigencia política en función de que pudieran construir un gran acuerdo nacional para que sacara al país, ¿no?, de esta crisis que tiene su peor expresión en todos estos problemas de acaparamiento, escasez, especulación, inflación que atormentan a la población. Sin embargo, se nos fue prácticamente el año y no hubo acuerdos allí. Pues lo que ha habido es una desintegración institucional, donde por un lado el grito de guerra que lanzó la Asamblea Nacional al gobierno al plantear que en 6 meses iban a tener definida la salida de Nicolás Maduro, y luego la reacción del gobierno prácticamente de bloquear todas las leyes que aprobaba la Asamblea Nacional, finalmente se tradujo en una desintegración de los distintos poderes públicos y en los hechos en un Estado fallido, porque entonces ahora lo que tenemos es que hay una mesa de negociación donde 10 operadores políticos están decidiendo lo que se ha debido decidir desde el Poder Ejecutivo, desde la Asamblea Nacional, desde el Tribunal Supremo de Justicia, desde el Consejo Nacional Electoral y desde los demás poderes públicos. ¿Tú crees que estas 10 personas no consultaron con sus partidos políticos? Y creo que son de la mayor representación de votos del país, excepto uno de ellos que no quiso participar de la mesa, que fue Voluntad Popular. Claro, pero es que fíjate, la consulta a los partidos políticos no necesariamente expresa lo que es el sentir y el clamor nacional, porque la única manera en estos momentos de hacer actividad política no es a través de la militancia en los partidos. Entonces hay igualmente un gran país, ¿no?, donde hay un enorme descontento entre lo que fueron los seguidores tradicionales del gobierno y los que han sido los seguidores de la oposición, que se sienten prácticamente decepcionados y desilusionados con su liderazgo. Pues no por casualidad se está hablando de un nuevo sujeto sociopolítico, de esa mayoría silenciosa que se nutre justamente del chavismo descontento y de la oposición descontenta. Entonces creo que los actores políticos también tienen que saber escuchar, saber interpretar ese sentir. Bueno, uno de los temas principales, perdona, pero como tú has estado involucrado en política, aparte de ser economista, tengo que abordar estos temas contigo porque tu visión es importante. Uno de los temas que no se trató, que creo que creó el descontento popular, es que uno de los temas que trataron de llevar adelante era o el revocatorio, que tanta gente hizo todo lo que tuvo que hacer como ciudadano para llevar un derecho constitucional. No se habló ni de revocatorio ni de una salida electoral. Los voceros, después de que se concluyó esta mesa el día viernes, hablaron entonces de que eso sigue en pie, que sigue latente. ¿Tú crees que si se llega a dar una opción electoral constitucional de una manera pacífica, que no tenga que traer esa ida a Miraflores, que la consideró el Papa mismo como suicida, ¿tú crees que si se habla de ese tema nuevamente, como lo dijo Cariz, lo dijo Chugo, se alivia un poco este descontento popular? Claro, porque además esa es una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía, o sea, el pensar que finalmente, después de la expectativa que se creó, que finalmente un pacto de cúpulas pueda llegar a confiscar y a conculcar un derecho ciudadano consagrado en la Constitución, como es que la ciudadanía pueda evaluar la gestión del gobierno y que sea la mayoría
del electorado venezolano quien decida si ratifica o revoca a este gobierno. Entonces, cuando uno ve que esas banderas comienzan a arriarse, ¿verdad?, después de que se creó esa enorme expectativa, después que se puso a rodar la bola de nieve del referéndum revocatorio y que de pronto entonces no aparezca, por supuesto nuestra ciudadanía y nuestra gente empieza a mirar con mucha suspicacia lo que se está negociando allí y sobre todo al ver la agenda y al ver que no tiene la relevancia el tema del referéndum revocatorio y que perfectamente pudiera quedar pospuesto para el 2017. Yo tengo una interpretación, ¿no?, sobre por qué la MUD está dejando correr el referéndum revocatorio para el año 2017. ¿Pero qué fecha del 2017? Cualquiera, ¿no? Porque ya el efecto... No es lo mismo enero que diciembre. Claro, pero el asunto es que el referéndum, la clave era hacer el referéndum en el 2016 para que no pasara el vicepresidente. Para que a los 30 días se hiciera una elección, que seguramente esa elección la ganaría el candidato de la MUD, cualquiera que fuera, pero resulta que desde mi perspectiva, desde el análisis que yo hago, muchos factores de la MUD han entendido que gobernar al país no por 6 años, sino por un gobierno interino, porque ese gobierno electo, luego del referéndum revocatorio en el 2016, no gobernaría Venezuela por 6 años, gobernaría por 2 años, porque las próximas elecciones serían en octubre del año 2018. Y gobernar a Venezuela en los próximos 2 años, cuando hay que pagar más de 21.000 millones de dólares en deuda externa y en deuda soberana, cuando los precios del petróleo no van a llegar o no se van a estabilizar por encima de los 40.000 dólares, de los 40 dólares el barril, cuando habría que tomar decisiones a las cuales tanto la dirigencia política del gobierno como de la oposición lo consideran antipopulares, como es sincerar el precio de la gasolina, el ajuste de las tarifas de la electricidad, agua, gas doméstico, reactivar el cobro de los peajes, unificar el régimen cambiario. Al final, el costo político que terminaría pagando la MUD sería tan alto que terminaría restaurando al chavismo en las próximas elecciones del 2018. Entonces, para la MUD sería preferible que sea el neooficialismo derivado de la defenestración de Nicolás Maduro en un referéndum revocatorio, quien concluya ese periodo presidencial, sea quien pague los costos del ajuste para luego entonces lanzar su candidato en el 2018 con una expectativa de gobernar a Venezuela durante 6 años. Pero las cosas se podrían poner mucho peor, de manera que tampoco podrían quizás llegar. Claro, por lo menos no de una manera electoral, sino que se tendría que tomar algunas medidas para evitar el descontento social y las necesidades que tiene el país en este momento. Claro, porque ¿cuál es qué es lo que pasa, verdad? Que mientras el gobierno arrolla y la ciudadanía siente que la MUD arruga, el descontento aumenta y el país se pone a las puertas de un estallido social. Ahora, Víctor, dejamos una pregunta al aire sobre esta confrontación que el venezolano no se está sintiendo representado por su liderazgo, así esté tomando las medidas correctas, tanto el chavismo como los miembros de la MUD o los que son, vamos a llamarlo de alguna manera como lo llama la gente, los más radicales. Pero no se están sintiendo identificados porque uno lo ve en las redes y todo, que hay como un rompimiento. Es momento que puede salir una tercera vía, un nuevo liderazgo, otro grupo que empiece a surgir en Venezuela, que pueda de alguna manera capitalizar este descontento. Claro, por supuesto, es que justamente en circunstancias como estas, en las cuales el ciudadano de a pie, la ciudadanía consciente, empieza a perder la confianza que depositó en las élites gobernantes o en la oposición y se siente desilusionado por ella, se siente incluso traicionado por ella, es cuando se crean esas condiciones reales para que emerjan otras propuestas. Eso fue lo que pasó justamente en la Cuarta República ante el deterioro y la pérdida de ascendencia ante la ciudadanía del bipartidismo de Adey y Copey. Y surgió entonces el fenómeno de Chávez. Justamente ahora hay un nuevo bipartidismo, ¿no?, entre el gran polo patriótico PSV y la MUD, que es una nueva expresión del bipartidismo, donde la ciudadanía empieza a ver en los resultados de esta mesa de negociación nuevamente las expresiones de los tradicionales pactos de cúpula, ¿no? Entonces, cuando uno reflexiona y dice, oye, no puede ser que Venezuela no tenga otra alternativa que no sea la de tener que escoger entre un gobierno fracasado e incapaz y una MUD que termina siendo la expresión de la vieja y la mohosa política. O sea, tiene que haber otra opción, otra alternativa, y por eso te planteaba antes que justamente esa es la que se está conformando a partir de el descontento dentro de las bases chavistas y el descontento en las filas de la oposición. En esa idea yo, por ejemplo, estoy muy comprometido y estoy participando, ¿no?, en la construcción de una alternativa distinta que priorice sobre todo el interés nacional. Podemos hablar de lo que es el chavismo no madurista, toda esta corriente que está surgiendo. Creo que el líder es el
el general retirado Miguel Rodríguez Torres, que también está Cliver Alcalá Cordones, está la marea socialista, está clase media socialista, 3 ministros, y ese grupo sigue creciendo, y gente que está saliendo de las filas del PSUV yendo hacia allá. ¿Tienen alguna propuesta? ¿Tú estarías metido también incorporándote a ese grupo? No, yo no participo de esos grupos, ¿no? Creo que hay muchas expresiones que intentan canalizar el chavismo descontento, pero que tienen una limitación, y es que solamente le hablan al chavismo, solamente le hablan al país chavista y no le hablan al país que está descontento, en el cual no hay solamente chavistas descontentos, sino que también hay una amplia masa de seguidores de la MUD descontentos, y sobre todo gente que no tiene nada que ver ni con el chavismo ni con la oposición expresada en la MUD. Lo que pasa es que hay quizás en el imaginario nacional una falsa idea de que el país está tremendamente polarizado y que aquí solamente hay o seguidores del gobierno o seguidores de la MUD, y resulta que no. O sea, como usted ha venido planteando, hay una expresión creciente, una marcha silenciosa que justamente se nutre del descontento de ambos lados. Ahora, tú fuiste ministro cuando Chávez, y yo las veces que te oí en este mismo programa y en algunas intervenciones, por ejemplo, en Fede Cámaras, noto que hay un pensamiento pragmático, como un economista, pues que en la economía las cosas funcionan como son y no puedes irte de un lado ni rojo, ni azul, ni verde, porque los números son los números. ¿Cuál es tu pensamiento hoy en día? ¿Rectificarías en algunas cosas? ¿Cuál crees tú que pueda ser la línea que pueda seguir en Venezuela? Mira, Pedro, la economía tiene sus leyes y hay que conocerlas, estudiarlas, comprenderlas y respetarlas, porque nada peor para un país cuando un gobierno, o sea, se empeña en ir a contrapelo, en contradicción de la economía. O sea, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, pretender parar la inflación con unos controles de precios tan rígidos, ¿no? Controles de precios del producto final, cuando dejas liberados los precios de las materias primas, los insumos, la fuerza de trabajo, llega un momento donde esos costos de producción superan el precio controlado, empiezan a generar pérdidas en el productor, nadie produce para perder, se deja de producir, y entonces aquella supuesta medida para favorecer al consumidor lo termina perjudicando, porque crea una escasez tal que eso es el caldo de cultivo para que florezcan todas estas prácticas de acaparamiento y de especulación, pero eso es expresión de no conocer las leyes de la economía. Entonces creo que hay un conjunto de decisiones que este gobierno o el que venga tendrá que tomar para sincerar la situación económica. Y son medidas básicas y donde hay amplio consenso entre el pensamiento económico: sincerar el precio de la gasolina, unificar el régimen de cambios múltiples, devolver la autonomía del Banco Central de Venezuela en la emisión de dinero y en el control de las divisas, corregir el déficit fiscal y prohibir su financiamiento con emisiones de dinero inorgánico, reestructurar, sentarse con los acreedores para una reestructuración preventiva de la deuda externa, reducir el gasto militar, posponer los pagos del componente en divisas a las obras contratadas a China, a Brasil e Irán. Es decir, un conjunto de medidas que este gobierno o el que venga tiene al alcance de la mano para poder corregir estas tremendas distorsiones, estos enormes desequilibrios, y poder crear un ambiente mucho más propicio a la inversión y a la actividad productiva. Mira, volviendo al tema del diálogo, uno de los objetivos que tenía el gobierno con la MUD de llegar a un acuerdo era sobre el tema económico, y llevaron a la MUD a reconocer una supuesta guerra económica, y eso no le ha gustado mucho al país. Y te leo, por ejemplo, algunas de las... Vamos a leer Luis Vicente León, dice: hablar de boicot y agresión contra la economía es una manera light de llamar guerra económica a los resultados de un modelo económico malo y primitivo. Algo que encuentro desatinado, por decirlo menos. También hace un símil con llamar a las personas detenidas presos políticos una puñalada contra ellas, pero yo creo que es una cuestión de semántica que se hizo para poder llegar a una negociación, porque una parte no reconoce que hay presos políticos, la otra dijo, sí los tenemos, pero vamos a llamarlo de una manera que tengamos algo en común. Lo importante es que los suelten, eso es lo que estamos esperando. Parece que van a ser 75, que es lo que espera el Vaticano, y ya han llegado a una cifra 61, 65. Se ha colado por ahí que quizás el alcalde Ledesma, otras personas, no sé qué otros nombres grandes entre todos, que todos son importantes, pero eso, como el alcalde, no se ha escuchado lamentablemente al preso de conciencia Leopoldo López. ¿Qué piensas tú? Mira, en relación con lo que planteaba sobre la semántica que se usó, si es boicot o si es guerra económica, yo creo que en estos momentos algo que no conviene, ¿no?, a la viabilidad del diálogo es cuando cada actor
intenta hacerle creer al país que le dio una paliza a su rival en la última jornada de la mesa de negociación y que ese round lo ganó, ¿no? En lugar de hacerle entender al país que ahí efectivamente se están construyendo acuerdos, ¿no? En materia económica, mira, tengo años escribiendo sobre los autogoles que se ha venido metiendo el gobierno, ¿no? Las desviaciones y los errores terribles en materia de política económica que se han convertido en los incentivos perversos para todos estos problemas de contrabando, de extracción, de acaparamiento, de especulación, que son los problemas que atormentan a la población. Si el gobierno corrigiera sus desviaciones y errores de política económica, si en lugar de tener un precio de la gasolina que es un regalo, ¿verdad?, que es el estímulo para que se vayan del país diariamente 100.000 barriles por la frontera. Mantener $1 a 10 bolívares, en lugar otro de, a 600 claro, y otro que entonces ahí está. O sea, entonces al final de cuentas el principal boicot, ¿no?, el principal sabotaje a la buena marcha de la política económica son las propias desviaciones y los propios errores de la política económica. O sea, corregir eso permitiría entonces, como lo planteé antes, crear un ambiente mucho más propicio para la inversión productiva, para la inversión extranjera, para la repatriación de capitales, para las exportaciones no petroleras, para el turismo internacional. Y así es que se resuelven los problemas y así es que el país puede salir adelante. Claro, Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te espero siempre. Síganlo en Twitter, que es bien interesante siempre lo que está colgando en las redes. Muchas gracias por estar con nosotros.